La destrucción de la mayor central eléctrica de Kiev ha sido el último gran golpe ejecutado por Rusia. Literal, dejó a la capital del régimen ucraniano en tinieblas. El sur de esta ciudad ha sido asediado por el ejército de Vladimir Putin, en respuesta a los recientes ataques de Ucrania sobre infraestructura rusa. La planta de Tripilska no volverá a ser lo que era antes. El paso del fuego ruso acabó así con una central térmica de carbón de la era soviética que era capaz de producir 1.800 megavatios por hora. Kiev, Cherkasy y Zhytomyr sufren ahora las consecuencias de la guerra. Mientras tanto, desde Estados Unidos, un general de la potencia del norte cree que la caída de Ucrania es cuestión de días. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Dejó a Kiev en tinieblas. La ciudad pulsante y vibrante hasta entonces vio cómo la oscuridad se cernía sobre ella en cuestión de horas. Un sombrío manto que descansaba pesadamente sobre los hombros de sus habitantes. La campaña de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania había alcanzado un nuevo y desolador hito. La destrucción de la mayor central eléctrica de Kiev, un golpe directo al corazón del sustento energético de la región. Ubicada aproximadamente a 50 kilómetros al sur de Kiev, la planta de Tripilska no era solo una instalación más dentro del complejo industrial de Ucrania, era una pieza clave en la red energética del país. Una central térmica de carbón de la era soviética, vital por su formidable capacidad de generar 1.800 megavatios por hora. Esta no era una cifra abstracta, representaba el flujo de la energía vital para las regiones de Kiev, Cherkasy y Zhytomyr. Era hasta ese entonces la columna vertebral de la infraestructura eléctrica regional y su caída no sería menos que catastrófica. El ataque no llegó sin advertencia ni contexto. Se insertaba en un patrón de confrontación más amplio, en el que cada infraestructura destruida llevaba la impronta de una represalia. Moscú había sido claro. La destrucción era una respuesta directa a los ataques ucranianos a su propia infraestructura de petróleo, gas y energía. Este acto de represalia, sin embargo, no se limitó a un solo objetivo. En un giro demostrativo de fuerza, Rusia extendió su campaña a otras partes de Ucrania, afectando centrales térmicas e hidroeléctricas a lo largo del país. El paisaje energético ucraniano se estaba desmoronando pieza a pieza. Las imágenes compartidas en redes sociales no dejaban lugar a dudas. La planta de Tripilska, envuelta en llamas, con densas columnas de humo negro elevándose hacia el cielo, se convertía en el símbolo de la devastación. Todo está destruido. Estas fueron las palabras de Andriy Gota, jefe del Consejo de Supervisión de Centrenergo, la empresa energética estatal que dirigía Tripilska. La resonancia de su voz llevaba un eco de desesperación y resignación, un lamento por lo que una vez fue y lo que ya no sería. El operador de la red, Ukrenergo, confirmó los peores temores. Subestaciones e instalaciones de generación de energía habían sido dañadas en los ataques a las regiones de Odessa, Kharkiv, Zaporizhia, Lviv y Kiev. El impacto era tan extenso como profundo. DTEK, la mayor compañía eléctrica privada de Ucrania, reportó graves daños en 2 de sus centrales, con un impacto devastador sobre el 80% de su capacidad de generación, solo en la última semana de marzo. La escalada no terminó allí. Rusia también había tomado como blanco 2 instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural. Aunque estas continuaban operativas, la amenaza latente de más ataques era una nube oscura que pendía sobre el futuro energético de Ucrania. La respuesta de Ucrania a esta ofensiva no se hizo esperar. La Fuerza Aérea Ucraniana intentó interceptar una cantidad significativa de la amenaza aérea. 18 de los misiles y 39 drones de un total de 82 proyectiles lanzados, incluyendo una mezcla de misiles de crucero KH-101 y KH-555, misiles balísticos Kinjal y misiles de entrenamiento KH-59,
además de los utilizados en sistemas de defensa aérea S-300 en una capacidad superficie-superficie. Sin embargo, el intento fue en vano. El ataque a la planta de Tripilska no fue solo un movimiento estratégico dentro de un tablero geopolítico más grande. Fue también un golpe a la vida diaria de millones de ucranianos, quienes ahora enfrentan un futuro incierto, en tinieblas y en la urgencia de abastecer un ejército que se cae a pedazos. La crisis se profundiza en Ucrania, llevando las tensiones y las necesidades del país a un punto de ebullición que parece difícil de contener. El Ministerio de Defensa ruso, en un comunicado reciente, delineó las consecuencias estratégicas de sus últimas ofensivas. La interrupción de operaciones en empresas clave de la industria militar ucraniana, la frustración en la movilización de reservas hacia las zonas de combate más activas y un obstáculo significativo en el suministro de combustible a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estos ataques, descritos por Moscú como represalias por incursiones ucranianas, son parte de una campaña más amplia que se ha venido intensificando desde este invierno contra la ya debilitada infraestructura energética de Ucrania. A medida que los misiles y drones rusos marcan el cielo, la región de Kharkiv, al este de Kiev, se convierte en el nuevo epicentro de estos esfuerzos bélicos. La proximidad de Kharkiv a la frontera rusa posiblemente ha facilitado un mayor enfoque y asignación de recursos para intensificar los ataques en esta área, donde los apagones ya han dejado a cerca de 200.000 personas sin electricidad. Este fue el panorama sombrío descrito por Oleksiy Kuleba, asistente presidencial, subrayando la grave situación que se despliega a raíz de la continua ofensiva. En respuesta, la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Bridget Brink, hizo un llamado urgente. Su declaración llega en un momento crítico, destacando la continua presión que Rusia ejerce sobre infraestructuras críticas más allá de la central eléctrica de Tripilska. Según Brink, 10 misiles adicionales han golpeado la infraestructura vital en Kharkiv recientemente, exacerbando aún más la crisis. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky, en un mensaje transmitido a través de Telegram, expresó una solicitud desesperada de ayuda internacional, específicamente en lo que respecta a la defensa aérea. Zelensky destacó la insuficiencia de los sistemas disponibles y la escasez de misiles para defender a su nación. Los funcionarios, tanto ucranianos como occidentales, han señalado repetidamente la posibilidad real de que las Fuerzas Armadas ucranianas se queden sin medios adecuados para contrarrestar los ataques aéreos rusos si continúan con esta intensidad. La dependencia de Ucrania en la asistencia internacional es un vicio que había propiciado la propia OTAN y que ahora mismo no saben cómo revertir. En un cambio de tono que desafía las recientes declaraciones optimistas del presidente Volodymyr Zelensky en la CNN, donde aseguraba que la situación en Ucrania estaba bajo control, el panorama descrito por fuentes militares estadounidenses pinta una realidad más sombría y complicada. Según el general Christopher Gaboli, comandante del Comando Europeo de Estados Unidos y comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, las Fuerzas Armadas rusas han logrado reconstituir sus efectivos a una velocidad y a una magnitud que desafían las evaluaciones iniciales de Occidente. Gaboli advierte que el ejército ruso no solo ha repuesto sus bajas, sino que ha expandido sus fuerzas hasta superar en un 15% su tamaño original al momento de lanzar la operación a gran escala de Ucrania. Este aumento en el número de tropas se ve acompañado por una realineación en las capacidades de armamento, donde la calidad ha cedido paso a la cantidad. Rusia ha recurrido a armas de fabricación norcoreana percibidas como inferiores a sus equivalentes rusas, y ha reactivado tanques anticuados como los T-62 y T-54-55, mientras que el avanzado T-14 Armata sigue ausente en el teatro de operaciones. El uso de equipos obsoletos por parte de Rusia, aunque significativo, no necesariamente cambia el curso del conflicto a favor de Ucrania, sostiene Gaboli. La superioridad numérica de Rusia se hace evidente en el terreno con una desproporción alarmante en la capacidad de fuego.
Ahora están siendo superados por el lado ruso, 5-1 en términos de artillería, y esto aumentará a 10-1 en cuestión de semanas, destaca Cavoli. Esta disparidad en el poder de fuego es un presagio para las fuerzas ucranianas, ya que sugiere un posible colapso del frente si no se reciben más entregas de armamento. No estamos hablando de meses, no estamos hablando de una hipótesis, advierte con gravedad el general. Tal parece, todo está dicho. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.